obligado por mi vieja a casarme con una viuda terrateniente de 60 años para pagar todas las deudas de la familia. Pero cuando llegó la noche de bodas, quedé en shock al descubrir la verdad. Resulta que el sol empezaba a caer detrás de los interminables campos de soja, dejando una estela naranja en el cielo de la pampa húmeda. En una casita humilde de ladrillo a la vista y techo de chapa, Mateo estaba sentado al borde de la mesa de algarrobo. Bajaba la cabeza, mirando el plato vacío frente a él. La voz de su madre, débil pero firme, se escuchaba desde el pequeño living. «Mateo, nene, tenés que escucharme esta vez», dijo doña Carmen con un tono desesperado. Su cuerpo flaco y pálido parecía cada vez más frágil sobre la vieja mecedora. Sus ojos cansados miraban a su hijo con esperanza y al mismo tiempo, con culpa. Mateo suspiró profundo. Sabía lo que su madre iba a decir. Las últimas semanas, la charla siempre giraba en torno al mismo tema. Doña Inés. Doña Inés es la salvación para nosotros, hijo, siguió Carmen. La voz le temblaba. Tiene mucha guita, es buena gente y es la dueña de media localidad. Apenas tiene 60 años, todavía es joven para vos. Nos puede dar una vida mejor. No vas a tener que lomear tanto en el campo como ahora. Mateo apretó los puños bajo la mesa. Quería gritar, quería mandar todo al diablo, pero no podía. ¿Cómo iba a ir en contra de su vieja, la mujer que había luchado sola para criarlo? Pero la imagen de doña Inés. Esa mujer que le doblaba la edad le revolvía el estómago. Ni siquiera la conocía bien. Solo la había visto de lejos en la misa del domingo o pasando con su camioneta importada por el centro del pueblo. Yo sé que es jodido para vos, dijo Carmen de nuevo, bajando la voz. Pero por tu futuro, por nuestra familia, tenés que hacerlo. Doña Inés ya dio el sí. Te quiere a vos como marido. Mateo miró a su madre con los ojos vidriosos. Sentía una mochila de adoquines sobre los hombros. Como hijo único, sentía la obligación de hacerse cargo. Pero el corazón le decía otra cosa, este casamiento no era por amor, era por plata, por las deudas y por la presión social que lo hacía sentir atrapado. Está bien, vieja, dijo Mateo finalmente, con la voz pastosa. Lo voy a hacer, pero no te prometo que vaya a ser feliz. Doña Carmen sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. Le agarró la mano a Mateo con fuerza, como si tuviera miedo de perder a lo único que tenía en el mundo. Pero en el pecho de Mateo había una angustia que no se le iba. ¿Qué iba a pasar si realmente se casaba con doña Inés? ¿Su vida iba a mejorar o se iba a convertir en una pesadilla que nunca imaginó? El día llegó rápido, demasiado rápido para Mateo. El aire de la mañana en el pueblo se sentía distinto. Más pesado, más húmedo. Como si el cielo pampeano le aplastara el pecho. La casita de su familia estaba llena de vecinos y parientes lejanos que vinieron a ver el casamiento. Todos sonreían, se reían y felicitaban a Mateo. Pero esas sonrisas parecían máscaras que escondían lástima. Mateo se paró frente al espejo rajado de su pieza, mirándose con un traje prestado que le quedaba un poco grande. Parecía un extraño para sí mismo. Un pibe común de familia laburante que ahora tenía que bancarse un casamiento de lujo con una mujer que casi le doblaba la edad. Tenía el corazón vacío, lleno de una mezcla de emociones difíciles de explicar, miedo, bronca y desesperanza. Mateo, dale que ya empieza, lo llamó Carmen desde afuera. La voz le temblaba entre la alegría y los nervios. Mateo respiró hondo, tratando de calmarse. Salió de la pieza, recibido por las miradas llenas de expectativa de los invitados. Los pasos se le hacían pesados mientras caminaba hacia el altar improvisado en el jardín de la estancia, decorado con flores caras y telas que brillaban bajo el sol. En la punta, doña Inés estaba sentada, imponente. La mujer de 60 años se veía majestuosa con un vestido de seda bordó y joyas que valían más que todo el barrio de Mateo. El maquillaje era perfecto, ocultando las arrugas, y su postura era la de una patrona de estancia acostumbrada a mandar. Sonrió suavemente,
pero había algo en su mirada. Fría, afilada y controladora, que a Mateo le puso la piel de gallina. Cuando Mateo se acercó, doña Inés se levantó y dio un paso hacia él. Sus movimientos eran elegantes, pero había una fuerza en cada paso. Como si fuera la reina de su propio feudo. Le extendió la mano llena de anillos de oro. Y el pibe solo pudo bajar la cabeza, sintiendo el frío del oro rozándole la piel. «Felicidades, querido», dijo doña Inés con voz suave pero llena de autoridad. «A partir de hoy sos mi marido. Yo voy a cuidar de los nuestros». Esas palabras sonaron a promesa, pero también a advertencia. Mateo no supo qué responder. Solo asintió cortito. Tenía la boca seca. La fiesta fue un despliegue de guita que nunca se había visto en el pueblo. Mesas llenas de asado, achuras, vinos de etiqueta, y un grupo de folclore tocando en vivo. Los invitados comían y charlaban contentos. Pero para Mateo, todo era una pesadilla sin fin. Sentado al lado de doña Inés, sentía como la gente lo miraba, algunos con envidia por pegarla con la viuda rica. Pero por dentro, él solo quería salir corriendo. Durante la fiesta, doña Inés le tocaba la mano a cada rato. Como para mostrar que estaba todo bien. Pero ese toque no era de cariño, era de posesión. Mateo se sentía como un pájaro recién enjaulado en una jaula de oro. «Yo sé que esto es raro para vos, nene», le susurró doña Inés al oído mientras se sacaban fotos. «Pero créeme, te voy a dar la gran vida. No te va a faltar nada». Mateo forzó una sonrisa, pero por dentro se preguntaba, ¿cuál es el precio que voy a tener que pagar por todo esto? Cuando terminó la joda, doña Inés llevó a Mateo a la casa principal de la estancia, un caserón estilo colonial enorme en las afueras del pueblo. La casa era tan imponente que Mateo se sentía un intruso. Techos altos, ventanales enormes y muebles de madera maciza que brillaban. Pero, aunque era linda, la casa se sentía fría, vacía y sin alma. «Esta es nuestra casa ahora», dijo doña Inés. Sonaba orgullosa. «Te vas a acostumbrar, querido. Estoy segura de que vas a ser feliz acá». Mateo solo asintió. Tenía un mal presentimiento en el estómago. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Y no sabía por qué, sentía que este casamiento no era el principio de la felicidad, sino el arranque de algo mucho más oscuro. La noche empezó a cubrir la estancia de doña Inés con un manto de oscuridad. Mateo se sentó al borde de la cama, que le parecía enorme. Sentía la frialdad de las sábanas de hilo egipcio. Miró la habitación, un dormitorio principal lujoso, con araña de cristal y cuadros antiguos de gente seria que parecían seguirlo con la mirada. Todo le resultaba ajeno. Muy lejos de la comodidad sencilla de su pieza en lo de su vieja. Doña Inés ya se había metido al baño privado para arreglarse. Se escuchaba el ruido de la ducha. Pero para Mateo, el silencio afuera de ese ruido era más aterrador. Se sentía como un preso en ese palacio, atrapado en un lujo que no pidió. Después de un rato, la puerta del baño se abrió. Doña Inés salió. Tenía el pelo envuelto en una toalla y un camisón de seda elegante. La cara se le veía suave, pero la mirada seguía igual. Fría y calculadora, lo que a Mateo lo ponía más incómodo. «Podés dormirte si estás cansado», dijo con un tono dulce, como tratando de calmar a un animal asustado. «Sé que fue un día largo». Mateo solo asintió, mudo. Se acostó, cerrando los ojos. Aunque sabía que dormir era lo último que iba a poder hacer, tenía la cabeza llena de preguntas. ¿Quién era esta mujer en realidad? ¿Por qué en el pueblo se hablaba de ella en susurros? ¿Y por qué se sentía observado? A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano, antes que doña Inés. Decidió recorrer la casa, tratando de entender dónde estaba parado. La estancia era un laberinto. Pasillos largos con pisos de parqué que crujían bajo sus pies descalzos. Las paredes llenas de retratos de gente que no conocía.
En un rincón del pasillo, encontró una habitación con la puerta entreabierta. ¿Curioso? Empujó la puerta y entró. Estaba oscuro. Solo entraba un rayo de sol por las cortinas de terciopelo. Adentro había un escritorio de roble lleno de papeles viejos, fotos amarillentas y cosas antiguas llenas de polvo. Sus ojos se clavaron en una foto en blanco y negro sobre el escritorio. Mostraba a una doña Inés más joven, sonriente, parada al lado de un hombre de campo, robusto. Pero había algo raro. El tipo tenía una expresión tensa. Como si quisiera sonreír pero no le saliera. Atrás de ellos había otros dos hombres cuyas caras se veían borrosas. Mateo agarró la foto para verla mejor. De golpe, escuchó pasos atrás de la puerta. Dejó la foto rápido en su lugar y se dio vuelta. Doña Inés estaba parada en el marco de la puerta. Tenía los ojos entrecerrados. «¿Qué haces acá?», preguntó con un tono tranquilo. Pero había un hielo en sus palabras que congelaba. Mateo tartamudeó buscando una excusa. Yo solo quería conocer la casa, es tan grande, doña Inés. Ella entró, cerrando la puerta atrás. Se acercó al escritorio, mirando las fotos y los papeles. «Este es mi pasado, nene», dijo en voz baja, casi un susurro. «Y hay cosas que es mejor dejarlas quietas». Había una amenaza escondida en lo que decía. Mateo sintió un escalofrío en la espalda. Solo pudo asentir, esperando que ella no se hubiera dado cuenta de que había tocado la foto. «Mejor que no entres más a este cuarto», siguió doña Inés. La voz más firme. «Este no es lugar para vos». Mateo dio un paso atrás, sintiéndose como un nene que se mandó una macana. Asintió obediente y salió de ahí con el corazón a mil. Durante todo el día, Mateo sintió la presencia de doña Inés en todos lados. La mujer parecía saber siempre a dónde iba y qué hacía. Cuando intentó charlar con las empleadas domésticas, le contestaban con monosílabos y miraban para otro lado. Había una tensión en el aire. Como si todos supieran algo que no podían decir. A la noche, mientras Mateo estaba sentado solo en el living, escuchó ruidos en el piso de arriba. Parecían susurros, pero no estaba seguro. Trató de ignorarlos, pero la curiosidad le ganó. Decidió investigar. Subió la escalera despacito, siguiendo el ruido. Paró frente a una puerta cerrada. Los susurros se escuchaban más claros. Pero cuando quiso abrir, estaba con llave. Ahí escuchó pasos que venían por el pasillo. Se escondió rápido detrás de una planta grande. Apareció doña Inés. Tenía cara de preocupada. Llevaba una cajita en las manos que parecía importante. Entró a una de las habitaciones y cerró con llave. Mateo tragó saliva, con cada vez más miedo. ¿Qué escondía la vieja? Esa mañana, una niebla espesa cubría la estancia. Mateo se sentó a desayunar en la mesa larga, mirando las tostadas y el café con leche, pero no tenía hambre. Seguía pensando en lo de ayer. El cuarto prohibido, las fotos, los susurros. Doña Inés estaba en la cabecera, tomando mate mientras leía el diario local. Todo parecía tranquilo, pero había tensión. «Quiero ir al pueblo hoy», dijo Mateo de la nada. «No pude dar una vuelta desde que nos casamos». Doña Inés bajó el diario y lo miró seca. «¿Para qué querés ir al pueblo? Acá tenés todo lo que necesitas». Mateo sintió la presión. Pero insistió. «Solo quiero salir un rato, Inés. Me siento medio ahogado acá». Después de un rato, ella suspiró. «Está bien. Pero no tardes y no te pongas a charlar pavadas con cualquiera». Mateo asintió, aliviado. Salió rápido, se puso las zapatillas y encaró para el pueblo. El aire fresco le hizo bien, aunque la sombra de la estancia lo seguía. En el pueblo, caminó sin rumbo. Trató de disfrutar del movimiento.
Los vendedores ambulantes, el olor a panadería, los pibes jugando a la pelota en la plaza. Pero cuando pasó por el bar El Club Social, escuchó el nombre de doña Inés en una mesa donde dos viejos jugaban al truco. ¿Te acordás del primer marido, don Carlos?, decía uno. Hablaba bajo pero Mateo escuchó. El otro asintió, serio. Obvio, desapareció así nomás después de casarse con la Inés. Dicen que se fugó por deudas, pero yo no me la creo. Tal cual, agregó el primero. ¿Y qué me contás del segundo, el turco, que se enfermó y palmó al toque de casarse? A Mateo se le heló la sangre. Se quedó quieto, tratando de escuchar más. Vaya uno a saber, dijo el segundo bajando la voz. Hay muchas historias raras de la Inés. La gente dice que tiene sus mañas para arreglar los problemas. Mateo sintió que se congelaba. No podía creer lo que escuchaba. ¿Doña Inés estaba metida en la desaparición de los maridos o era puro chusmerío de pueblo? Decidió irse antes de que lo vieran. Caminó rápido de vuelta a la estancia, con la cabeza a mil. Cuando llegó, fue directo al cuarto prohibido. El corazón le latía fuerte, pero necesitaba respuestas. Probó la puerta. Cerrada. Pero esta vez traía un alambre que encontró en el galpón. Después de un rato forcejeando, la cerradura hizo clic. Entró. Todo igual. Empezó a revisar los papeles con más cuidado. Encontró una carta vieja escrita a mano. Era para doña Inés, firmada por don Carlos. Estaba llena de bronca y desesperación. Inés, no aguanto más esto. Me arruinaste la vida y no me voy a quedar callado. Si me pasa algo, vos sos la responsable. Mateo temblaba leyendo. También encontró papeles de transferencias bancarias enormes a nombre de ella y recetas médicas dudosas. De golpe, pasos. Mateo escondió todo y se dio vuelta. Doña Inés estaba ahí. Pálida de la bronca. Te dije que no entraras acá, dijo con una voz que cortaba el aire. Mateo retrocedió. Yo. Solo tenía curiosidad. Ella entró y cerró la puerta. Se le acercó tanto que Mateo sentía su respiración. Escúchame bien, pibe. Hay cosas que es mejor no saber. Si seguís escarbando, vas a encontrar una verdad que no te vas a bancar. Mateo tragó saliva. Sabía que estaba en peligro. Pero también sabía que no podía parar. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en las cartas, la plata, los chismes del bar. Todo apuntaba a lo mismo, doña Inés tenía un secreto oscuro. Pero una pregunta lo atormentaba, ¿qué iba a hacer ella si se enteraba de que él sabía? El viento soplaba fuerte afuera. Mateo decidió volver al cuarto prohibido. Sabía que era una locura, pero sentía que le faltaba algo. Se escabulló con la linterna del celular. En el escritorio, encontró una caja de madera con llave. La forzó con una navaja. Adentro había un cassette viejo, de esos TDK de los 90. Tenía una etiqueta, confesión de don Carlos. Mateo buscó un grabador viejo que había visto en un estante. Puso el cassette y le dio play. Ruido a estática. Y después, la voz de un hombre cansado. Inés. No sé si alguien va a escuchar esto. Si lo escuchan, es que ya no estoy. Sé lo que me va a hacer. Ella no deja ir a nadie. La voz se cortaba. Me engañó. Pensé que me quería, pero era por la guita. Quiere mis campos. Cuando no le quise firmar los poderes, me empezó a amenazar. Dice que nunca me voy a escapar de ella. Silencio en la cinta. Después volvió, más bajito. Grabo esto a la noche mientras duerme. Si desaparezco, busquen la verdad. Ella no es lo que parece. Ella hace cosas. De repente, un golpe seco en la grabación, un grito ahogado y fin.
Solo estática. Mateo no podía respirar. En la caja, abajo del cassette, había una foto. Doña Inés con don Carlos. Pero atrás de ellos, una sombra negra, difusa, como si alguien más estuviera ahí mirando a la cámara. A Mateo le corrió un frío por la espalda. Guardó todo y quiso salir. Pero escuchó pasos. Se escondió atrás de las cortinas pesadas. Entró doña Inés. Con la luz del pasillo se le veía la cara de furia. Mateo, dijo seca. Sé que estás acá. Salí. Mateo aguantó la respiración. Ella suspiró fuerte y salió, pero antes tiró. No te vas a poder esconder para siempre. Mejor que vengas vos antes de que te encuentre yo. Cuando se fue, Mateo salió temblando. Tenía que irse de esa casa. Pero doña Inés era poderosa, tenía contactos, la policía del pueblo comía de su mano. Esa madrugada, Mateo estaba en su pieza sin batería en el celular. Doña Inés cortaba la luz o escondía los cargadores, lo tenía incomunicado. De repente, pasos suaves en el pasillo. No eran de ella. Mateo abrió apenas la puerta. Vio una figura al fondo. Una mujer de blanco, parada, cabeza gacha. El corazón le iba a estallar. La figura se parecía al mismo, pero en mujer. ¿Cómo podía ser? Trató de enfocar y, ¡puf!, desapareció como humo. Mateo cerró la puerta y se apoyó contra la madera. ¿Estaba loco o la casa estaba embrujada? Mateo, un susurro desde afuera. Abrió de nuevo. La mujer estaba ahí, más cerca. Levantó la cabeza. Ojos negros, sin vida. Una sonrisa horrible. Soy los que vinieron antes, dijo con voz de ultratumba. Soy las voces que nadie escucha y la sombra que te sigue. ¿Qué querés?, preguntó Mateo temblando. Se acercó despacio. La Inés no es una mujer común. Se llevó muchas vidas para guardar sus secretos. Si te quedás, vas a terminar como nosotros. ¿Por qué me apareces a mí? Para avisarte. Ya sospecha de vos. Si no te vas ahora, fuiste. Y se desvaneció en el aire. Al otro día, en el desayuno, doña Inés lo miraba fijo. Estás pálido, nene. ¿Pasa algo? No, dormí mal nomás. Espero que no estés haciendo ninguna estupidez. Ya te avisé. Mateo sabía que la aparición no mentía. Doña Inés era un monstruo. Los días siguientes fueron un infierno. La casa era una cárcel. Escuchaba ruidos, llantos. Ella no lo dejaba salir ni a la esquina. Una noche de tormenta, Mateo no aguantó más. Escuchó ruidos en el cuarto prohibido. Fue hasta ahí. La puerta estaba entreabierta. Adentro, doña Inés estaba sentada en el piso, frente a un altar raro. Velas negras, una estatuilla de San la Muerte, monedas antiguas y fotos. Estaba haciendo un guaricho. Abrió los ojos y lo vio. Sabía que estabas ahí. Pasá. Mateo entró obligado. Te dije que no entres. ¿Por qué no obedeces? Escuché ruidos. Ella se rió, una risa fea. Ruidos. ¿Estás seguro de que no estás loco? Lo estaba gasliqueando. Tenés que ser más obediente, o no respondo de mí. Lo echó. A la mañana, Mateo caminó por el patio trasero. Vio el galpón viejo abierto. Entró. Encontró cosas de los maridos anteriores. Relojes, billeteras, una moto vieja llena de tierra. Eran los trofeos. Mateo entendió que si no se iba ya, era boleta. A la siesta, cuando ella salió a controlar la cosecha, Mateo volvió al cuarto prohibido. Encontró una libreta. Una lista. Don Carlos, desaparecido. El turco, enfermedad rara.
Miguel, accidente. Y abajo, 4. Mateo, en proceso. Decía, si no obedece, usar el mismo método. También vio testamentos forzados. Todo pasaba a nombre de ella si ellos morían. Era una viuda negra profesional. Justo escuchó la camioneta llegar. Guardó todo, pero cuando salió al pasillo, ella estaba ahí. Tocaste la caja, dijo. ¿Crees que sos vivo, no? Nadie se me escapa, pibe. Mateo retrocedió. No hice nada. Rompiste las reglas. Y los que rompen las reglas desaparecen. Esa noche, Mateo supo que era el final. Tenía que jugársela. Había sacado fotos a todo con el celular que cargó un ratito a escondidas. Intentó mandar todo por WhatsApp a un amigo de la ciudad, pero no había señal. Inés había puesto un inhibidor o cortado el wifi. De nuevo la aparición en el pasillo. La mujer pálida. «¿Es ahora o nunca?», le dijo. «Anda por el sótano». Mateo corrió al sótano. Había una puerta vieja tapada por muebles. La empujó. Un túnel húmedo, lleno de caños. Caminó agachado, tragando tierra. Salió a un desagüe en medio del campo, lejos de la casa. Corrió por el medio del maizal. Escuchó la camioneta de Inés patrullando el camino. Se tiró al piso, entre los yuyos, aguantando la respiración mientras las luces pasaban. Siguió corriendo hasta que le ardían los pulmones. Llegó a la ruta y hizo dedo hasta el pueblo vecino, donde había señal. Se metió en un ciber que estaba abierto 24 horas. Mandó todo, audios, fotos, documentos. Se lo mandó a la fiscalía y a un periodista de crónica que investigaba casos turbios. Escribió: «Soy Mateo, el cuarto marido de doña Inés. Acá están las pruebas de que mató a los anteriores». Aliviado, esperó. Días después, el escándalo explotó. La policía allanó la estancia. Encontraron los trofeos en el galpón y restos óseos enterrados en el campo. Doña Inés salió esposada, con la cara tapada, mientras los vecinos la insultaban. Se le cayó la careta de señora respetable. Mateo volvió a lo de su vieja. El abrazo fue eterno. «Perdóname, hijo», lloraba Carmen. «Casi te arruino la vida por plata». «Ya está, vieja. Estamos vivos». Mateo usó lo poco que tenía para poner un kiosco en el pueblo. Empezó de cero. La gente lo respetaba, no por ser el viudo de, sino por haber tenido las agallas de destapar la olla. Con el tiempo, conoció a Sofía, una maestra de la escuela rural que iba a comprarle yerba. Mate va, mate viene, se enamoraron. Se casaron, pero en un asado tranqui en el patio, sin lujos ni anillos de oro manchados de sangre. A veces, a la noche, Mateo piensa en la figura del pasillo. ¿Era un fantasma o su propia intuición? No sabe. Pero mientras ceba un mate amargo mirando la